Hola a todos, sean muy bienvenidos a nuestra segunda conferencia Juventud de las Américas, una conferencia que es organizada por Legado a las Américas con el patrocinio de Global Peace Foundation. Agradecemos la participación de todos, la organización del evento y, claro, a los expositores que van a compartir informaciones valiosísimas con nosotros hoy. Creo que ya estamos todos aquí, todos los expositores, y podemos empezar. Bueno, yo soy Maistra Rodríguez, de Brasil, soy graduada en Relaciones Internacionales y soy directora de la Federación Nacional de Estudiantes de Relaciones Internacionales de Brasil. Actualmente trabajo en el gobierno de mi estado, el gobierno de Goiás, en el Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación, así que espero contribuir también para nuestra discusión de hoy. Va a ser muy interesante. También tenemos los panelistas que son personas que tienen experiencia con el tema de tecnología. Y bueno, seré la moderadora de este tercer panel, que es nuestro tercer panel del día, ¿no? Entonces, nuestro tema es la tecnología y su impacto en la vida humana, el papel de la ética. Entonces, vamos a hablar de la importancia de la tecnología, en particular la biogenética y la inteligencia artificial y sus consecuencias en el futuro de la vida humana. Y bueno, para incursionar en este dilema, tendremos como panelistas la licenciada Ana Paula Pop. Ella es de Brasil, es graduada en Relaciones Internacionales, ella es graduada en Relaciones Internacionales por la Escuela Superior de Publicidad y Marketing. También tiene maestría en Chunhyang Graduate School en Corea del Sur, maestría en Economía por la Fudan University en China, y también ella tiene experiencia como consultora de negocios para el Departamento de Desarrollo Económico de Dubái en el proyecto sobre el futuro del capital humano y también sobre las tecnologías del futuro. Y creo que va a agregar demasiado para nuestra discusión. También les presento a Guillermo Antonio Bisoni. El estudiante de Ciencias de la Computación actualmente está estudiando Administración de Empresas en la National Taipei University en Taiwán. Él tiene interés en programación, inteligencia artificial, tecnología del futuro. Actualmente vive en Taiwán, ¿no? También ya visitó a Singapur. Creo que él tiene una buena visión de estos países que ya están avanzados en términos de tecnología y creo que puede compartir con nosotros algunas experiencias, algo diferente, algo para comparar los países, ¿no?, en desarrollo con los países desarrollados y en fin. También les presento al licenciado Osvaldo Silva, que es de Chile. Él es licenciado en Comunicaciones Social, en Psicopedagogía y es periodista, conferencista y cofundador de Legado a las Américas. Entonces, los panelistas van a tener 15 minutos, cerca de 15 minutos iniciales para empezar su exposición sobre el tema, y después vamos a tener un momento para preguntas y respuestas, así que durante la ponencia ustedes ya pueden escribir sus preguntas en el chat en caso que tengan alguna duda, que nosotros vamos a contestar, los panelistas van a hablar sobre esos puntos de vista. Entonces, bueno, vamos a tener 15 minutos para cada y cedemos la palabra para Ana Paula Pop. Gracias. Hola, ¿está bueno? Sí. Hola. Buenas tardes a todos y todas. Es un placer estar aquí para hablarles sobre el impacto de la tecnología en nuestras vidas y también sobre ética. Tengo alrededor de 10-15 minutos para hablar y quiero compartir algunos puntos. Han pasado varios años desde que hablé español, así que pido disculpas por adelantado por cualquier error y trataré de hablar despacio para que todos puedan entenderme. Mi nombre es Ana Paula Poppi, estudié Relaciones Internacionales en Brasil. Hice un MBA en Corea del Sur, en Seoul,
y una maestría en economía en China. Luego después me mudé a Dubái, donde vivo hoy en día, donde comencé a trabajar en consultoría estratégica para el gobierno de Dubái. Hoy soy empresaria y trabajo en el área de marketing y media. Un proyecto que hice y que cambió mi vida fue sobre el futuro del capital humano y el futuro de los trabajos para el gobierno de Dubái. Entender cómo las tecnologías están cambiando las profesiones me dejó fascinada y hasta el día de hoy sigo estudiando el tema. Comprender cómo países como los Emiratos Árabes Unidos, que dependen en gran medida de la fuerza laboral extranjera, ya se están preparando para el futuro del trabajo, y también cómo atraer el talento adecuado fue una grande fuente de conocimiento. ¿Tenemos alguna pregunta o está? Ok, perfecto. La tecnología ha cambiado y sigue cambiando muchas cosas en nuestras vidas, sí. Desde la forma en que comunicamos hasta la manera en que trabajamos, la tecnología ha sido una fuerza disruptiva en nuestra sociedad. Uno de los mayores cambios que ha traído consigo la tecnología es la forma como trabajamos. Las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y la automatización están cambiando la naturaleza de los trabajos y creando nuevas oportunidades laborales. Sin embargo, esto también está llevando a una preocupación por la pérdida de empleos y la necesidad de desarrollar nuevas habilidades. Hay opiniones variadas sobre cómo la automatización impactará las creaciones de empleo y las oportunidades laborales para 2030. Mientras que algunos expertos predicen que la automatización llevará a un amplio desplazamiento laboral, algunos creen que se crearán nuevos empleos como resultado de los avances tecnológicos. Esto es una cosa muy importante que yo trabajé aquí en Dubái. Aquí hay algunos puntos de datos y perspectivas sobre el tema que gustaría de compartir. Según un informe de McKinsey Global Institute, hasta 375 millones de trabajadores, aproximadamente 14% de la fuerza laboral global, podrían necesitar cambiar de ocupación o adquirir nuevas habilidades para 2030 debido a la automatización. Sin embargo, el informe también predice que la automatización creará nuevos empleos y aumentará la productividad, lo que impulsará el crecimiento económico. Un estudio de Foro Económico Mundial, predice que la automatización llevará a un aumento neto de las oportunidades de empleo para 2025, con la creación de 97 millones de nuevos empleos y la eliminación de 85 millones de empleos también. Importante. El informe señala que la creación de empleos será más fuerte en roles emergentes como analistas de datos, desarrolladores de software y especialistas en transformación digital también. Una encuesta de Pew Research Center encontró que el 72% de los estadounidenses están preocupados por un futuro en que los robots y los computadores pueden hacer muchos trabajos actualmente realizados por humanos. Pero cerca del 67% de encuestados creen que surgirán nuevos trabajos como resultado de la automatización. El último, un informe de la Organización Internacional del Trabajo sugiere que la automatización llevará a un cambio en los tipos de trabajos disponibles, con trabajos de baja habilidad siendo reemplazados por trabajos de alta habilidad que requieren habilidades creativas, pensamiento crítico y también resolución de problemas complejos.
En resumen, aunque no hay consenso sobre el impacto exacto de la automatización en la creación de empleo para 2030, muchos expertos creen que la automatización llevará a un cambio en los trabajos disponibles y las habilidades necesarias para tener éxito en la fuerza laboral del futuro. Es importante que las personas de las empresas se adapten y adquieran nuevas habilidades para mantenerse competitivos en un mundo cada vez más automatizado. Un ejemplo de esto es el hecho que en Dubái ahora planea lanzar un servicio de taxi volador para 2025 y también existe la esperanza en que en el futuro próximo se realicen muchas entregas mediante drones para liberar el tráfico de autos, de coche. Esto significa la aparición de nuevos empleos, como de el controlador de drones, un trabajo que pronto requerirá licencia y para el cual ahora no es fácil encontrar educación formal. La inteligencia artificial es una de unas tecnologías que está cambiando la forma en que trabajamos y la naturaleza misma de los trabajos. La inteligencia artificial está transformando a industrias enteras desde la manufactura hasta el servicio al cliente. La inteligencia artificial está cambiando la forma en que pensamos sobre el trabajo y también sobre educación, algo que es muy importante. La inteligencia artificial es yo pienso que todos saben, no sé, pero la inteligencia artificial es un conjunto de técnicas de algoritmos que permiten a las máquinas simular la capacidad de aprendizaje y razonamiento humano. Estas técnicas se basan en el procesamiento de grandes cantidades de datos, en la creación de modelos matemáticos que son capaces de identificar patrones y relaciones en los datos. Sin embargo, la inteligencia artificial puede estar sesgada debido a la calidad de los datos utilizados para entrenar los modelos y a los algoritmos utilizados. Si los datos utilizados para el entrenamiento son incompletos o no representativos de la población en general, el modelo puede aprender patrones incorrectos y producir resultados sesgados. Además, si los algoritmos utilizados para el procesamiento de datos tienen prejuicios incorporados, pueden perpetuar y amplificar los prejuicios existentes en la sociedad. Por ejemplo, un modelo de aprendizaje automático utilizado para seleccionar candidatos para un trabajo puede estar sesgado hacia ciertas características como la edad, etnia, género, lo que resultaría en una discriminación de ciertos grupos. Es importante ser consciente de estos sesgos y trabajar para minimizarlos en la creación de modelos de inteligencia artificial. Otro impacto de la tecnología en nuestras vidas es la forma en que nos comunicamos y nos relacionamos. Sí. Las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea han cambiado la forma en que nos conectamos con otras personas. Esto ya ha llevado a un aumento de la cantidad de información que recibimos y la necesidad de aprender a filtrar la información relevante de la irrelevante. La tecnología ha tenido un impacto significativo también en la comunicación, en la conexión humana en los últimos años. Por un lado, ha permitido que las personas estén conectadas con amigos y familiares en cualquier lugar, en cualquier momento, lo que ha mejorado la comunicación y hecho posible mantener relaciones a larga distancia. Las redes sociales también han permitido que las personas conectarse con otros que comparten intereses comunes, lo que ha elevado a la creación de comunidades en línea y ha proporcionado una plataforma para la participación en debates y discusiones. Como ahora, estoy en Dubái, estoy aquí hablando con ustedes. Sin embargo, la tecnología también ha elevado al aumento de la desconexión social en la vida real. Muchas personas están más preocupadas por sus teléfonos y dispositivos de que las personas que tienen a frente de ellos, lo que ha dado un lugar a una disminución en la interacción interpersonal y ha hecho que las relaciones sean más superficiales.
Además, las redes sociales pueden ser adictivas y pueden llevar a la comparación constante con los demás, lo que puede disminuir la autoestima y la conexión emocional con los demás también. En resumen, la tecnología ha tenido un impacto significativo en la conexión humana, tanto positivo cuanto negativo. Es importante que las personas encuentren un equilibrio saludable entre el uso de tecnología y la interacción interpersonal en la vida real para mantener relaciones auténticas y también significativas. La tecnología ha tenido impacto en nuestra privacidad y seguridad también. Con la cantidad de información que compartimos en línea, hemos perdido parte de nuestra privacidad. Además, la tecnología también ha abierto nuevas puertas a los ciberdelincuentes que buscan aprovecharse de nuestras vulnerabilidades en línea. La ética y la responsabilidad son cada vez más importantes en el uso de tecnología. La ética también juega un papel importante en la forma como se desarrolla, es una palabra difícil, pero entienden, y utiliza la tecnología. Por ejemplo, la tecnología de reconocimiento facial ha sido criticada por su potencial de la discriminación y el sesgo racial. Es importante que los desarrolladores de tecnología sean conscientes que estos problemas éticos y trabajan para garantir que su tecnología no discrimine ni perjudique a ningún grupo de personas. Otro impacto de tecnología en nuestras vidas es la forma en que consumimos y producimos información también. Las redes sociales y las plataformas de contenido han creado una cultura de la inmediatez y la gratificación instantánea. Esto ha llevado a una necesidad de producir contenido de manera rápida y constante, a menudo a expensas de la calidad y la veracidad. La tecnología ha cambiado la forma en que producimos y consumimos información, y esto ha llevado a una necesidad de ser críticos y conscientes de lo que vemos y leemos. La tecnología también ha tenido un impacto en nuestra capacidad de pensar críticamente y resolver problemas. Con la capacidad de encontrar respuestas a través de los motores de búsqueda y también de inteligencia artificial como ChatGPT, estamos perdiendo la habilidad de pensar por nosotros mismos y desarrollar soluciones creativas a diferentes problemas. La tecnología ha cambiado la forma en que pensamos y resolvemos problemas, y esto ha llevado a una necesidad de desarrollar nuevas habilidades para mantenernos relevantes. En conclusión de todo lo que hablé, la tecnología ha tenido un gran impacto en nuestras vidas y la ética que rige nuestra sociedad. Desde la forma en que trabajamos hasta la forma en que nos comunicamos y consumimos información, la tecnología ha cambiado la forma en que interactuamos con el mundo. Estoy muy contenta, hablé muchas cosas de haber compartido un poco lo que pienso sobre tecnología, nuestras vidas, un poco también de ética, y estoy emocionada de escuchar lo que los demás también tienen para hablar. Gracias. Perdón por mi español, perdón. Imagino. Hace muchos años, pero estoy muy contenta de estar aquí, muy contenta. Podemos comprender perfectamente, pero también soy brasileña, tengo mi acento, pero creo que estamos bien. Buenísima contribución, Ana. Es un punto de vista así diferente, ¿no? Porque cuando hablamos sobre tecnología, hablamos sobre cómo va a facilitar la vida humana, hablamos sobre el trabajo, y Ana presentó un punto de vista así de cuestión de discriminación mismo, así, de discriminación por género, no edad, sí, etnia, en fin. Entonces es algo a se pensar, ¿no? En la privacidad también, de entre otros temas. Y es interesante también pensar en esto, ¿no? En este balance, porque la tecnología va a hacer la vida de las personas más fácil, pero ¿en qué medida eso va a hacer con que la gente se acomode? ¿O cómo y en qué medida van, en la verdad, así, aprovechar esta oportunidad para
hacer cosas más complejas, ¿no? Entonces, así, la tecnología hacer las cosas más básicas y los seres humanos desarrollarse también para hacer cosas más complejas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que pensé ahora, en el marketing. Hoy tenemos algunas personas que son responsables por escribir el texto inicial de alguna presentación, de algún post para las redes sociales, pero hoy ya tenemos ChatGPT, ¿no? ChatGPT, que puede escribir solo un texto, ¿no? Un copyright, un texto para hacer una campaña de marketing. Entonces, creo que puede reemplazar algunos empleos en este sentido, pero estas personas que escriben este texto inicial también pueden desarrollarse y hacer cosas más complejas, ¿no? En fin, creo que tenemos que desarrollar algunas habilidades que ya están siendo reemplazadas por estas tecnologías, por la inteligencia artificial, en fin. Entonces, muy bueno, hablamos aquí sobre oportunidades laborales, sobre automatización, sobre ética y privacidad. Y ahora cedemos la palabra para Antonio Bissoni. Muchas gracias, Maisa. Y muy buena exposición, Ana. Tu español está muy bien, entonces no te preocupes. Y muy buenos días a todos. Me llamo Antonio Bissoni. Actualmente estoy en Taiwán y pues tengo una fascinación por lo que es la inteligencia artificial, las computadoras y programación. Y pues creo que es importante pues hablar de inteligencia artificial, ¿no? Creo que es una de esas tecnologías que si vemos a lo largo de nuestra historia, podemos pensar en los años 1900, tuvimos el sistema de combustión por vapor y cambió completamente nuestra sociedad y cómo vivimos, la forma en la que trabajamos. De ahí en los años 2000 pues tuvimos la invención del Internet, que prácticamente conectó a todo el mundo y hizo que la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que transmitimos nuestras ideas pues fuera completamente distinta. Y creo yo que en la siguiente década será la década de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial pues, ha sido un cambio que ha cambiado mucho en los últimos años, especialmente en los últimos 5 años, y tiene el potencial de transformar muchos aspectos de nuestras vidas, incluyendo la forma en la que trabajamos, la forma en la que interactuamos entre nosotros y cómo nuestra sociedad funciona. En primer lugar, hablemos sobre el impacto que la inteligencia artificial puede tener en la sociedad. La sociedad la inteligencia artificial puede tener muchos beneficios. Por ejemplo, puede mejorar la atención médica, aumentar nuestra productividad, mejorar la comunicación. Por ejemplo, existen herramientas de diagnóstico que actualmente se utilizan para, por ejemplo, detectar cáncer utilizando inteligencia artificial, para realizar diagnósticos médicos más precisos. Existen también asistentes virtuales, como mencionaba Maisa, como ChatGPT, o ustedes conocen Siri de Apple o Alexa de Amazon. Y son estos sistemas que nos hacen la vida mucho más fácil, ¿no? Y pues ustedes lo han visto a lo largo en los últimos meses, pues ha habido una explosión en estos sistemas en los que uno puede escribir de forma muy sencilla una palabra, una pregunta, y les devuelve una respuesta, ¿no? Y, pero todo esto es como el lado bueno de la inteligencia artificial, ¿no? Pero hay un aspecto que también tenemos que considerar, lo que es la ética. Eh, Así como cualquier herramienta que tiene un potencial pues muy grande para nuestra sociedad, también hay riesgos, ¿no? Y debemos considerar de que actualmente existen casos, como mencionaba Ana, mencionaba lo que es el reconocimiento facial, en donde se plantean preocupaciones en cuanto a la privacidad, las libertades civiles. También existe lo que mencionaba dependiendo de la información en la que un sistema de inteligencia artificial está entrenado, puede ser de que sea más duro a un cierto grupo racial, a un cierto grupo de personas, dependiendo de su género. Entonces son aspectos que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de inteligencia artificial. También otra cosa, creo que nosotros este panel que está enfocado más que todo a los jóvenes, a futuras generaciones, pues es algo que va a cambiar la forma en la que vivimos, y no solo la forma en la que vivimos, sino que pues algo muy importante para nosotros, lo que es el trabajo, ¿no? Y tenemos que pensar que esto afectará al mercado laboral. Como mencionaban, puede ser que
que trabajos se pierdan, pero puede ser que nuevas industrias sucedan, ¿no? Lo vimos en la década pasada con lo que fue el Internet, ¿no? Teníamos por muchos tiempos lugares como Blockbuster, que eran, pues uno tenía que ir a un lugar y fue completamente destruido destruido por lo que fue el Internet, ¿no? Y surgieron nuevas industrias como lo que era Netflix, Amazon. Y yo creo que la inteligencia artificial tiene el potencial de hacer lo mismo, cambiar completamente la forma en la que vivimos. A medida que la inteligencia artificial se hace más sofisticada, pues tiene el potencial de automatizar muchas tareas que actualmente son realizadas por humanos. Como mencionaba Maisa, tenemos ahora sistemas en las que puede generar texto como que si fuera un humano y lo hace de una forma muy buena, de una forma muy convincente. Y esto podría pues llevar a la reducción de personal, despidos masivos y especialmente en industrias como manufactura, el transporte y el servicio al cliente. Entonces, ¿qué significa esto para el trabajo? Significa que tenemos que estar preparados para un mundo en el que muchos trabajos que ahora damos por sentados pueden cambiar y a trabajos que van a ser automatizados y donde las habilidades necesarias para tener éxito en la fuerza laboral pues van a ser distintas a las que son ahora. Debemos concentrarnos en desarrollar nuestras habilidades, en habilidades que sean difíciles de automatizar para una computadora o un sistema de inteligencia artificial, como lo son el pensamiento crítico, la creatividad y pues la inteligencia emocional. También debemos invertir en educación y capacitación para que personas que quieran pues entrar a esa industria puedan realizar la transición y que sea una forma pues sencilla y lo más humanamente posible, lo más cómodo para todos, ¿no? Un ejemplo, regresando al tema de ChatGPT, es un modelo de lenguaje que de forma sencilla uno le hace una pregunta, uno le hace le da una instrucción y te devuelve texto. Esa es la idea sencilla de cómo funciona ChatGPT. Y puede usarse en muchas aplicaciones, como mencionaba el servicio al cliente, creación de contenido. Por ejemplo, yo quiero hablar sobre la inteligencia artificial, dime de qué puedo hablar. Y te puede dar como varias ideas, varios puntos, puede traducir idiomas, incluso yo lo he utilizado aquí en Taiwán para traducir, digamos, de inglés a chino o de chino a inglés, y pues la verdad es un trabajo muy bueno, incluso tal vez hasta mejor que empresas ya más establecidas como lo son Google, ¿no? Y otra forma en la que ChatGPT podemos utilizarlo para nosotros como una herramienta a futuro es para, por ejemplo, si estamos buscando trabajo, queremos mejorar nuestro CV, nuestro currículum, pues ChatGPT tiene la posibilidad de hacerlo. Podemos decirle, mira, soy un estudiante de ciencias de la computación, estoy estudiando en Asia, ¿qué debería resaltar? ¿Qué puntos crees que debería poner en mi CV? ¿Cómo puedo explicar lo que estoy haciendo ahora? ¿Qué debo mejorar? Y la verdad, pues hace un trabajo muy bueno. Y la verdad que es algo que no tenemos ningún precedente. Tal vez lo más cercano sería el Internet o sistemas o buscadores, por ejemplo, Google. Pero esto es una forma como muy al punto y te da una respuesta pues muy clara y concisa. También hay que tomar en cuenta de que estos sistemas no son perfectos y a veces generan errores o a veces te dan una respuesta en la que están muy confiados, pero es una respuesta errónea. Otra cosa con la que podemos sacarle ventaja usando ChatGPT sería para una entrevista de trabajo. Podemos decirle que nos haga preguntas, decirles cuáles son las preguntas más comunes en nuestra área, nuestra industria, y pues nos ayuda a prepararnos para una entrevista con una persona, ¿no? Y por último, tengo que hacer una confesión. Mi discurso el día de hoy fue escrito con la ayuda de ChatGPT. Por supuesto, no simplemente copié y pegué, sino que le proporcioné de lo que quería hablar, pues la idea que tenía, y me dio con puntos en los que podía hablar, me dio una estructura, y pues al final siento que es una herramienta que, pues como ven, pues da un muy buen resultado, ¿no? Y es impresionante el punto en el que hemos llegado con inteligencia artificial. Y si esto ha sucedido, esta herramienta ChatGPT lleva menos de un año en el mercado. Imagínense lo que puede suceder en los siguientes 5 años, en los siguientes 10 años, no solo con esta herramienta, sino con todos los competidores, con las
ideas que ni siquiera hemos pensado ahora y que van a suceder en los siguientes 10 años. Entonces, debemos estar preparados y en resumen, la inteligencia artificial es una tecnología que tiene mucho potencial, va a cambiar nuestras vidas y si bien tiene muchos beneficios, siempre tenemos que tomar en cuenta que va a traer desafíos éticos y económicos y debemos prepararnos. Nosotros pues somos una nueva generación, vamos a tener que aprender a vivir con la inteligencia artificial y espero que sea una herramienta que que lleve a la sociedad al siguiente nivel y que pues nos ayude a mejorar la calidad de vida, ¿no? Y pues eso es todo. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Guillermo Antonio. Entonces, hoy mismo estábamos conversando, yo y Guillermo Antonio, y estábamos discutiendo sobre el chat GPT, que ya tiene un banco de datos así de millones de informaciones y va a pasar a tener trillones de informaciones. Entonces, así, está evolucionando realmente muy rápido, muy rápido. Y es un banco de datos inmenso. Y si hoy ya tenemos toda esta utilización, imagínate en poco tiempo, ¿no? Entonces, realmente podemos utilizar para en varias áreas de nuestras vidas, en el trabajo, en la vida académica, en fin, realmente las utilizaciones son diversas. Y bueno, y hay que tener cuidado con esto, ¿no? Para también para que no percamos nuestra autoría, en fin, y utilizar de una manera sabia la herramienta porque realmente es muy buena. Ella relaciona datos, relaciona informaciones y puede darnos un feedback sobre lo que estamos haciendo y ayuda demasiado. Por ejemplo, para entrevistas de empleo, en fin, para se candidatar a una vacante. El Mencionabas chat el GPT área, puede analizar nuestro currículo, en fin, analizar nuestras experiencias. ¿Cómo? y mencionabas exactamente el área académica, que creo que muchos ahora pues estamos familiarizados pero también plantea un dilema ético, ¿no? De qué tanto es usar ChatGPT o estos sistemas de inteligencia artificial para hacer tu tarea o para ayudarte pues a hacer una mejor tarea, ¿no? Ahí es donde uno pues tenemos que usar nuestro criterio, analizar realmente qué tanto en dónde está esa línea, ¿no? Entre pues ayuda y pues hacer trampa, ¿no? Exactamente, porque el chat GPT realmente nos da la respuesta de algo. Y me gusta utilizar la herramienta, por ejemplo, para preguntar, hay cursos sobre esto gratis, no sé. Entonces yo voy a nuestra fuente, en nuestra referencia y puedo aprender el tema que quiero. Pero es posible pedir el chat GPT para escribir todo un trabajo, ¿no? De la vida académica, un trabajo académico, en fin. Y entonces hay este tema de ética y también de qué manera las universidades, las escuelas van a lidiar con esto, ¿no? Cómo van a manejar todo esto para saber si está siendo de autoría de los alumnos mismo o no, y en fin. Y es complicado porque, como ya dijeron también, estas herramientas pueden cometer errores, entonces es Sí. importante también tener una visión así más humana, un análisis bien hecho y no solo confiar ¿no? en la Una herramienta. respuesta. Sí, también creo que hablamos aquí sobre habilidades que son necesarias en el futuro, que, en fin, y podemos hablar también más sobre inclusión social, cómo esto va a ocurrir, ¿no? De qué manera la gente va a capacitar con tanta desigualdad social, tantas cuestiones, ¿no? Entonces, cómo capacitar a la gente, cómo la gente tener más contacto con esto y conseguir acompañar esta evolución que está siendo tan rápida, ¿no? Sí, porque si Acompañar. nos podemos a pensar, también eso puede crear una gran diferencia entre la gente que tenga acceso a esta tecnología y pues alguien que no lo tenga, ¿no? Porque ya no es, ahora digamos tal vez la diferencia como la separación entre alguien con habilidades para tecnología, pues tal vez no es tanta como alguien que no tenga habilidades, digamos, en tecnología, pero esto solo va como hacer que la distancia sea mucho más grande y pues la desigualdad o el acceso a oportunidades pues sea muy distinto, ¿no? Y creo que es un buen punto que debemos considerar a largo plazo, ¿no? Ah, sí, por Por supuesto. eso mencionaba que creo que es importante pues invertir en la educación y preparación después de futuras generaciones
en inteligencia artificial, ¿no? Perfecto, gracias. Gracias. Y entonces cedemos la palabra ahora para Osvaldo Silva. Muchas gracias, Maisa. Antonio y Yana, yo creo que ellos han reflejado justamente una de las partes más prácticas de lo que significa el impacto tecnológico en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Y yo tengo la deformación de periodista, que me ha tocado ver justamente cómo las prácticas en la vida diaria de los periodistas han sufrido cambios, tal como lo anuncia Antonio, y tal como lo pronostica Ana respecto de lo que van a tener que hacer en los próximos años. El periodista que no se convierta a los efectos... Yo tengo 55 años, soy un viejo en esta actividad a la que ustedes me han convocado y agradezco mucho la invitación. Y efectivamente, pertenezco a esa generación que tiene que preguntarle a Maisa, a Ana o a Antonio, oye, ¿cómo se hace esto? Pero ¿dónde? Ay, pero yo ¿dónde está el icono? Se me perdió. ¿Cómo lo haces tú? Y uno llama por las preguntas más estúpidas a hijos de 25 y 30 años, y bueno, y lolos de 18 que efectivamente para mí son prácticamente unos ingenieros civiles con el celular. Bueno, les cuento esto porque a mí, cuando me plantean la posibilidad de conversar y me dicen, mira, hablemos por favor de cuáles son los desafíos que se van a generar con el impacto tecnológico en las personas, me encuentro con justamente lo que estaban hablando ustedes. Hace 15 años atrás, varias universidades chilenas discutían cómo iban a enfrentar el copy-paste que se hacía con Google. Claro, al tiempo después aparece la tecnología y aparecen las estrategias tendientes a detectar cuál era el origen de un documento de dudosa autoría y efectivamente se ponía en evidencia. Pero cuando menos lo pensaron, a la sala de clase entró el WhatsApp. Y profesores que suponían que en su sala no se filtraba nada, el WhatsApp filtraba absolutamente todo. Y cuando pensaron que, antes de eso fue la mensajería de texto, y cuando pensaron que eso ya estaba todo perfectamente avanzado, aparece el chat, y este chat de inteligencia artificial termina solucionando, o sea, siendo yo creo como Antonio, creo como Maisa y creo como Paula, como Ana Paula, perdón, creo que es una tremenda posibilidad, una tremenda potencialidad si se usa bien, si se desarrolla bien, como lo hizo Antonio, que me dejó gratamente impresionado cuando dice, mire, yo hoy día, por ejemplo, trabajé con el chat, lo encuentro genial, pero desafortunadamente hay otros grupos que efectivamente van a vivir de la comodidad. Y para contarles justamente mi miedo al impacto negativo en esto, me traje una presentación, y aquí comienza la complejidad mía, que consiste en compartir una pantalla, que es una tarea para las personas de mi edad bastante difícil. Es un desafío tremendo. Entonces lo que hago es, me pongo a buscar desesperadamente, relleno aquí, mientras me pongo a buscar el botoncito de compartir, que está al medio, y que me han retado un montón de veces porque no lo he visto. Aquí es cuando Martín seguramente, nuestro Martín se pone nervioso y dirá, ¿lo podrá hacer? Martín, creo que ya lo hice. Lo hice, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí. Ay, les agradezco. Bueno, ya, vamos a sacar eso. Efectivamente, claro, la tecnología, esta ponencia después va a quedar disponible, así que no me voy a detener mucho en mostrar cada una de las diapositivas, pues sería una lata propia de la generación mía. Pero en lo concreto, la tecnología siempre ha tenido un impacto en la vida humana, la tiene desde que se descubre el fuego, desde que se empiezan a desarrollar las primeras herramientas, y tarde o temprano ese impacto se manifiesta en una modificación al estilo de vida, en una modificación a la interacción social, a una redefinición de la forma de organización social. Y por lo tanto, hasta por lo menos la historia, hasta el momento del libro y tal vez de las primeras vacunas, todos los elementos tecnológicos son un aporte que tienden a mejorar la calidad de vida de las personas, cosa que perfectamente se agradece. Lo que ocurre acá siempre es que uno dice, bueno, pero la cuenta tarde o temprano llega. ¿Hasta dónde o cuánto es suficiente de tecnología? ¿Cuándo ésta se desnaturaliza? ¿Cuándo nos da confort o cuándo las capacidades se modifican para mal? Y aquí les voy a contar un tema. En algún momento de la historia, cuando el hombre comienza a hablar, uno de los hechos más importantes es justamente cuando el hombre comienza a desarrollar la pesca y empieza a consumir omega 3, empieza a consumir pescado, deja de consumir solamente carnes. Acuérdense que tenemos un periodo ahí de hielo, entonces por lo tanto escasea la carne, escasean los frutos,
y comienza a comer pescado. Y en ese área se aumenta su ingesta de omega 3 y de los ácidos propios del pescado. Resulta un efecto ayudante para el desarrollo del lenguaje, un elemento y un gran avance para el tema de la inteligencia. Ahí tenemos, bueno, ahí hay un texto que cuenta justamente lo que ocurre con esto. Cuando aparece Google en el mundo académico, fantástico, soluciona un problema tremendo, que es cómo organizo la información, que ya para el año 2006 era tremenda información, y Google me dice, mira, no, pone la palabrita y lo vas a encontrar acá. Pero aparece una enfermedad que podríamos llamar una patología muy seria, que es el efecto Google, en donde muchas personas de todas las edades permanentemente consultan en Google lo mismo: el nombre de la persona, la ciudad, el año en que algo ocurrió, el mismo gesto, la misma actividad histórica, porque simplemente lo olvidan. Lo único que saben es buscarlo en Google y saben cómo llegar a la información, pero ya lo olvidan. Y es porque el efecto Google se ha convertido en un fenómeno que hace que las personas no retengan la información. ¿Qué es lo que nos ha logrado? ¿Qué es lo que obviamente nos convierte en seres dependientes de Google, tremendamente dependientes? Y ha modificado un factor tan importante como la memoria de corto plazo, que es parte de los almacenes de memoria para los efectos de lograr una memoria de largo plazo y tener los conocimientos que nosotros queremos. Bueno, hoy día la memoria de corto plazo se llama Google. Ella nos permite acceder a una memoria que además, igual que el resto de los elementos, no está en nosotros, no está en nuestra estructura neuronal, está en la nube. Y este fenómeno no es menor. Este monito lo quería mostrar para que viéramos nuestra dependencia. Yo soy de esas personas, solamente estoy dando cuenta de un caso. La forma de relacionarnos, como decía Ana Paula, la forma de estudiar y aprender. Hay personas que optan por todos los soportes tecnológicos para convertirse en un genio. Aprenden idiomas, aprenden prácticas, aprenden nuevos elementos, aprenden cocina, aprenden cursos. Son expertos en tutoriales. Y otros que deciden además enseñar y se convierten en tremendos profesores, en tremendos divulgadores de conocimiento. Pero hay otras personas que deciden no aprender nada, no conocer nada, y simplemente a través de la tecnología suplantar todo lo que ellos podían haber hecho por sí mismos. Y se convierten en grandes dependientes. Un consumo de información ilimitado, un consumo de información que va más allá de nuestra capacidad. Por lo tanto, está afectando nuestras funciones cognitivas, de concentración, de memoria, nuestra capacidad creativa incluso. Porque efectivamente sale más fácil buscar una idea en Google. Y hoy día, con inteligencia artificial, sale mucho más fácil pedir que nos den más elementos. Y ahí volvemos al tema. ¿Hasta dónde lo hago que esto, que es tan positivo, siga siendo positivo y no se convierta en algo que me convierta en una persona totalmente dependiente? La tecnología nos trajo enfermedades nuevas, que solamente para poder llegar al eje reflexivo que les traigo, se las voy a mostrar. Acordémonos que el COVID-19 nos hizo dejar de darnos la mano. Y hasta el día de hoy me pasa mucho a mí que saludo a alguien y la persona no sabe si darme la mano, chocarme los dedos, las manitos así, o decirme a distancia, hola. Una de estas enfermedades es la nomofobia. Las personas tienen miedo a perder el celular, y eso me incluye. Yo he salido de mi casa y me he tenido que devolver con desesperación porque estoy sin el móvil, porque estoy inubicable, estoy sin información, estoy sin antecedentes y tengo que volver a mi casa. Y la nomofobia hoy día está diagnosticada como un problema. El FUBIN, esta es una cantidad de problemas familiares tremendos. Claro, está en el celular y no me está considerando. Problema de relación de pareja, ¿para qué les digo relaciones de padres e hijos? Y horas que eran como nos decía Ana, ¿cómo se llama? Horas, momentos del día que eran estructuras sagradas de la relación familiar, hoy día están invadidas por esto. Entonces, en muchas casas se ha normado el tema de, oye, por favor, estamos comiendo, estamos cenando, estamos en familia, dejen afuera la tecnología. Bueno, de las locuras, la cibercondria. La persona que googlea, que ocupa todos los recursos de la red y encuentra todas las enfermedades que tiene y llega a unos diagnósticos tremendamente avanzados.
El síndrome de la vibración fantasma. ¿Cuántas veces nos ha pasado que uno siente una vibración y se pregunta si es su celular? ¿Cuántas veces una persona que en un lugar público está con nosotros tiene el mismo ringtone que el nuestro? Y por lo tanto piensa uno que está sonando el de uno. Ya entrando a enfermedades más concretas, escapando de las enfermedades psicológicas, están una gran variedad de enfermedades osteomusculares que tienen que ver con la posición de la cabeza, con la posición de las manos, con el uso del cuerpo. Lo que yo les decía, esta imagen registra bastante bien el tema y grafica bastante bien el tema de la sobreexposición a información y la gran cantidad de datos que cuesta un mundo. Y ahí llegamos a algo que un gran amigo, quien me siento orgulloso de ser su amigo, Jorge Gundelsohn, me aporta cuando hablo yo de este tema de la evolución tecnológica y qué tanto nos sirve o qué amenazas tiene. El temor del transhumanismo. En un sentido, claro, podríamos decir que la visión de futuro, que la humanidad va a seguir mejorando producto del aporte tecnológico, porque siempre estamos en un elemento primitivo y la tecnología siempre nos puede aportar más, créanme que yo lo comparto. Mi problema es cuando este avance o esta necesidad por la tecnología empieza a superar, y no solamente a superar, a desplazar elementos que son sumamente importantes para la esencia humana. Cuando el ser humano deja de ser tal en función de la tecnología, y todos algo hemos perdido en estos años, efectivamente el concepto se pierde. Y le tengo miedo a esa visión transhumanista que quiere que salgamos de un primitivismo permanente a un avance tecnológico permanente, porque el problema que tengo y la duda que tengo es hasta dónde vamos a llegar, hasta dónde es bueno, hasta dónde es malo. Salimos en algún momento de la historia del teocentrismo al antropocentrismo, y ahora estaríamos llegando al tecnocentrismo, donde el ser humano no es más relevante que la tecnología. No soy un enemigo de la tecnología, para nada, al contrario, me alimento de ella, necesito de ella para trabajar y vivo, gozo y disfruto de todas las comodidades y avances que ella me entrega. Pero la pregunta que creo que nos tenemos que hacer cuando vamos a hablar de cuál es el impacto de la tecnología en la humanidad y en la modernidad y para el futuro es qué calidad humana estamos dispuestos a perder en función de las comodidades que vienen. Créanme que si bien es un poco cómico esto del efecto Google para el tema de la gente que ha perdido o ha visto reducida su capacidad de memoria, puedo preguntarle directamente a la gente, ¿usted está dispuesto a perder su capacidad de memoria de corto plazo, que es la puerta por la cual usted puede desarrollar nuevos aprendizajes? Y la otra pregunta es, ¿cuál de las cosas que hemos perdido queremos recuperar? Desde ahí podríamos mirar nosotros entonces cuándo la tecnología se constituye en una amenaza si es mal usada y cuándo es un tremendo aporte, como lo podríamos ver en muchas oportunidades de la vida diaria y de lo rutinario. Nosotros vivimos en un mundo tecnológico, disfrutamos de ella, estamos en una carrera tecnológica desde nuestros celulares, desde los televisores, desde los monitores, de los beneficios de la red, y yo creo que vamos en muy buen sentido en la medida en que no perdamos estos dos elementos. ¿Qué calidad, qué cualidad humana estamos dispuestos a perder? Preguntémonos siempre eso para poder discutir respecto de en qué nos está afectando, en qué nos está beneficiando, o mejor aún, cuál es el costo que estamos pagando respecto del beneficio que estamos recibiendo y qué cosas queremos recuperar. Este fubbing que es como cómico, porque efectivamente alguien está con un celular y la otra persona está aburrida mirando cómo la otra persona se introduce y navega en la pantalla y desaparece mentalmente del lugar, de todas maneras daña la calidad de vida. Sin mencionar todas las enfermedades que habíamos hablado, osteomusculares y una cantidad de otras patologías que dejé afuera porque si no sería esto muy extenso. En definitiva, la tecnología no es mala, desde luego que no, sería impensable eso, siempre nos ha dado beneficios. El problema es que estamos hoy día avanzando a tal nivel que tenemos que estar muy atentos a qué cosas van a afectar nuestra calidad de persona, nuestra calidad humana, y qué cosas efectivamente van a ser un tremendo aporte. Yo creo que tiene que ver con un dilema ético. Creo que tiene que ver con una condición cultural
valórica y entusiasta, como lo que nos invitó hoy día Antonio, cuando nos dice yo hice esto y lo hice de esta manera y fue un tremendo aporte, o como lo que nos dice Ana, nos permite también proyectarnos respecto de la tecnología, de las demandas, del futuro, de los negocios, de los nuevos emprendimientos y nos permite anticipar. Pero por otra parte también está esta otra amenaza y este tipo de cosas. Un detalle para terminar. En 1990, hace ya muchos años, cuando yo tenía ahí unos 19, 20 años, en esa época una secretaria de oficina se sabía tranquilamente más de 90 teléfonos de personas distintas, incluso las direcciones postales donde ir a dejar alguna información. Hoy día, una secretaria con suerte sabe el teléfono de 1 o 2 familiares y probablemente el teléfono de su jefe. El resto está en manos de la tecnología. Amigo, muchas gracias y por favor, Mais. Muchas gracias, Osvaldo. Y bueno, si tienen preguntas pueden escribir en el chat, que también vamos a hablar un poco más aquí. Y nos gustaría también que ustedes hablasen un poco sobre cómo la tecnología está cambiando, así en términos prácticos, la vida humana, el día a día. Por ejemplo, en términos de transporte, los vehículos automáticos, los problemas, las oportunidades, las facilidades, y también sobre transacciones financieras, cómo todo esto está cambiando en Brasil, en el mundo, en sus países, y sobre integración de datos, protección de datos. Entonces, así, algunos de estos temas en la vida práctica. ¿Qué ustedes tienen visto últimamente, así en el día a día, en su trabajo, en fin? Creo que Ana puede empezar. Sí, tengo un comentario para decir. Esta semana estaba leyendo una pesquisa sobre cómo sostenimos el teléfono utilizando este dedo y ahora este dedo está cambiando la biología. Sí, porque sostenemos el teléfono así. Entonces es muy interesante cómo el cuerpo también está cambiando. Porque ahora, todos los días, utilizamos la tecnología. Es muy, muy interesante. Am, Tengo muchas cosas a decir. Ahora en Dubái, el gobierno está haciendo el taxi, el taxi aéreo, como se llama. So, es muy interesante cómo ahora el tráfico de auto es muy, muy caótico. El gobierno está utilizando las nuevas tecnologías para intentar adaptar y cambiar la ciudad, cómo las personas utilizan el transporte y todo. Entonces tenemos muchos ejemplos. Ah, yo pienso que el nombre de esto es Smart Cities, cómo las nuevas ciudades están cambiando, utilizando todas las tecnologías para cambiar cómo hacemos todo. Sí, pero puedo pensar muchos ejemplos, pero Dubái yo pienso que es un ejemplo muy, muy bueno para hablar estas cosas. ¿Tiene algo más para decir, Antonio, Osvaldo? No sé. Ya, Justo solo yo una podría... cosa. Solo para complementar, es que Ana comentó sobre los cambios en nuestros cuerpos, ¿no? Con el uso de la tecnología. Y también aquí en Brasil ya tenemos un nombre para una síndrome, que es la síndrome, en portugués, síndrome do pescoço tecnológico, que no sé cómo se dice en español, quizás síndrome del cuello técnico, no sé. Es que la gente pasa tanto tiempo en su computadora, Ana, creo que todo el día, trabaja mucho en línea, con nuestros teléfonos, que tenemos problema en el cuello y es un problema muy real. En mi trabajo hay varias personas que ya tienen problema en el cuello y incluso una de ellas hizo una cirugía muy, muy delicada, muy compleja, una cirugía aquí,
por este uso, ¿no? Entonces, así, realmente la tecnología está presente en nuestras vidas. Pasamos la mayor parte del tiempo, ¿no? Trabajando, conversando, comunicándonos con la gente. Entonces, es importante pensar en salud también, ¿no? Creo que no es el punto del debate de hoy, es más sobre ética y trabajo, en fin, pero salud también es un punto muy importante, interesante. Creo que Antonio quiere complementar. No, justo Osvaldo mencionaba lo del cuello tecnológico. No sé cómo el cuello por estar viendo la pantalla. Y regresando al tema de las ciudades inteligentes o smart cities, justo creo que en Taiwán ellos tienen un problema como con el tráfico, pues hay muchas personas en un espacio muy reducido, ¿no? Y justo yo estaba leyendo que están utilizando inteligencia artificial para ya sea para diseñar como las nuevas calles o nuevas avenidas, o también para redirigir el tráfico en momentos de mucho tráfico, ¿no? En la hora pico. Entonces es interesante cómo también utilizamos la tecnología, pues, para tomar decisiones que influyen, pues, nuestra vida, ¿no? Sí. No sé si Osvaldo tendrá algo que agregar, algún comentario. Sí, mira, una vez más lo que dicen ustedes me llama lo siguiente. En un minuto de la conversación decía yo que uno ha visto jóvenes que efectivamente han ocupado las tecnologías como las ocupa Antonio, como las ocupa Maisa, como las ocupa Ana, que es para conocer, comprender, desarrollar, ampliar conocimiento. Y he visto niños de muy corta edad que aprendieron 1 o 2 idiomas, aprendieron, como decía, casi elementos impresionantes de historia o de ciencia, usando justamente las mismas plataformas. Pero también hay un segmento importante de la sociedad que no está ocupando esas plataformas para aprender, ni conocer, ni descubrir, ni enriquecer, ni crecer. Al contrario, la está ocupando para entretenerse, que no estoy en contra del entretenimiento, pero perdiendo también una gran oportunidad para seguir leyendo, para seguir conociendo. O sea, hoy día todos los que estamos acá, o la gran mayoría, tenemos una cantidad de libros digitales que yo en la vida hubiera tenido. Yo tengo una biblioteca de libros digitales por lo menos de unos 4.000, que creo que me van a faltar años de vida para poder leerlos. Sin embargo, hay personas que no tienen ni un solo librito digital porque no está dentro de su inquietud, ni de su necesidad, por así decir. Entonces, creo que tenemos que en algún minuto también plantearnos la necesidad de formar respecto al uso de la tecnología. Una cosa es enseñarle a la persona qué comando, de qué manera, qué soporte, qué tecnología, cómo hacerlo. Y la otra es que tenga una mirada anterior. ¿Para qué lo vas a ocupar? Es como cuando, cuando yo era más chico nos hacían la educación financiera para evitar que cayéramos en deudas o en problemas antes de entrar al mundo de la economía. Con el tema de la tecnología, debiéramos, para no perder esta cualidad especial del ser humano, debiéramos también tener una formación que nos permita advertir cuándo la tecnología no es un aporte y cuándo la tecnología se convierte en una amenaza. Eso sería. Sí, y Osvaldo comentó sobre la importancia de la educación o que la tecnología nos proporciona esto. La democratización de la educación porque tenemos más acceso a la información, en fin. Y hasta es una manera de estar inserido en este mundo que está cambiando tan rápido. Y, por ejemplo, hoy ya tenemos algunos cursos que son gratuitos sobre la tecnología, sobre estas nuevas herramientas, ¿no? Por ejemplo, en el gobierno de mi estado tenemos algunas iniciativas así de inclusión social para que la gente pueda aprender sobre estas nuevas herramientas, para que puedan estar actualizadas sobre los cambios que estamos teniendo en nuestra vida laboral, en fin. Y hay algunos cursos muy buenos. También sé que, por ejemplo, el gobierno de Dubái tiene Dubai Future Foundation, Dubai Future Academy, que tienen algunos cursos gratuitos, ¿no? Para, en fin. Y hablando sobre inclusión social, en el gobierno
de mi estado, por ejemplo, ahora las escuelas, los alumnos reciben laptops para estudiar y también acceso a cursos sobre robótica, informática, tecnología. También hoy ya tenemos algunas escuelas del futuro aquí en nuestro estado, que son escuelas públicas, ¿no? En Brasil es gratuito y los jóvenes pueden estudiar allá y aprender. Hay todo el equipamiento de robótica, hay un espacio para marketing, hay un espacio para desarrollo de games, un montón de cosas, hasta para, en términos de moda, ¿sabes? Para hacer ropas con equipamientos más sofisticados, más avanzados, a impresora 3D. Entonces, es una preocupación, una política pública para que la gente pueda tener este acceso, estudiar sobre el tema y también practicar, ¿no? Realmente utilizar estas herramientas y producir algo, producir productos, en fin, games, servicios, y es muy interesante. Y além de las escuelas del futuro que tenemos, también tenemos un hub, el primer hub público de tecnología. Entonces es un espacio que las startups pueden ir y tener reuniones y desarrollar proyectos, programas. En fin, entonces creo que es una forma importante, ¿no? Un papel importante del gobierno, del sector público, de hacer con que la gente tenga este contacto, ¿no? Porque todo está cambiando tan rápido y muchos no consiguen acompañar todo este desarrollo. ¿Alguien quiere comentar algo sobre inclusión social o cómo la gente puede tener más acceso? En fin. Tal vez agregando a lo del... Qué bueno que estén invirtiendo en escuelas como el futuro, porque si nos ponemos a pensar, tal vez hace tal vez 10, 20 años, pues alfabetismo era pues poder leer y escribir, ¿no? Pero ahora creo que también es poder utilizar una computadora, ¿no? Si no puedes utilizar una computadora o la tecnología, pues quiera que no te quedas, pues estás en desventaja comparado con el resto del mundo, ¿no? Entonces creo que sí es importante invertir en Sí, educación. y hablamos sobre varias cosas, sobre... sí. Solo para solamente complementar. para... Habla, no hay problema. Ok, solo para complementar a Antonio, que él dijo que es necesario tener las herramientas y realmente, porque hablamos sobre los cursos que tenemos, sobre el chat GPT, sobre todo, pero mucha gente sobre realidad virtual, ¿no? Hoy tenemos las lentes de realidad virtual y, en fin, que es muy avanzado, pero ¿cómo tener acceso a eso? ¿No? Ana. No, solamente para compartir que cuando estaba trabajando en el proyecto para el gobierno de Dubái, ah, nosotros estudiamos 20 future skills o habilidades del futuro. Una que todos tienen que tener en el futuro es alfabetización digital. Entonces, todos tienen que comprender y entender cómo utilizar las tecnologías. Entonces, uno de los tops más importantes habilidades del futuro. Una cosa también apenas para compartir es que las habilidades del futuro, según el estudio que hacemos aquí en Dubái, sí tendremos habilidades técnicas. Contudo, muchas de las habilidades del futuro serán habilidades soft skills. Entonces, solución de problemas complejos, entender, por ejemplo, ahora sí puede utilizar ChatGPT, Google para tener las informaciones. Contudo, necesita entender las informaciones, saber so what, o qué hace con eso. Entonces, es alguna de las habilidades del futuro que son muy, muy importantes. Sí, las habilidades técnicas, las competencias técnicas, pero también las soft skills. Saber hablar con personas, negociación
muchas habilidades futuras, porque un computador sabe hacer matemática. Sí, no necesitamos eso. Necesitamos personas que saben cómo utilizar los datos y hacer algo concreto con eso. Entonces, solamente algo para compartir que las habilidades de futuro, soft skills. Yo Mucho. podría Por favor, agregar, mucho. yo creo que eso es un buen aporte y podría agregar de que exactamente, por ejemplo, a mí que me gusta mucho la programación, pues se ha visto recientemente, pues con el surgimiento del ChatGPT y pues Google, o sea, muchos problemas, pues habían antes cosas que eran muy monótonas, por ejemplo, tal vez escribir código que era pues muy simple, pues tomaba tiempo y tenías que pensar cómo hacerlo, buscarlo en algún foro, buscar la respuesta. Pero ahora con ChatGPT pues es súper fácil conseguir la respuesta y que tal vez alguien podría decir que es como pues automatizar esa parte del trabajo, pero creo que es simplemente una herramienta que pues en lugar de ahora, digamos, si el día antes podía hacer 1000 líneas de código, ahora puedes tal vez hacer 1500, hacer 2000 líneas de código. Entonces, en teoría, pues soy mucho más productivo o tal vez puedo hasta, en lugar de tener que trabajar 8 horas al día, ahora pueden ser 4 horas al día. Creo que al final es una buena herramienta si la sabemos utilizar. Y creo que sí, creo que como tú dices, digamos, pero aún así, teniendo la respuesta, tienes que todavía entender qué dice el código, entender cuándo funciona. Y como no es perfecto, siempre existen errores pues que uno tiene que pues modificar, ¿no? Que arreglar. Entonces creo que sí, Sí, esos los soft skills son importantes. exactamente. Es necesario este toque humano, ¿no? Esta visión humana para hacer todo. Es necesario estos soft skills. Como Ana dijo, en una negociación es interesante tener herramientas tecnológicas que van a pasarnos algún relatorio, por ejemplo, si vamos a negociar con un país, con una empresa, en fin, esta herramienta puede ayudarnos a tener informaciones, a, en fin, tener dicas, ¿cómo se dice dicas? A tener, así, insights de cómo lidiar con esta empresa o con este país, cuáles son los aspectos culturales, de qué manera abordar, pero es el toque humano realmente que va a hacer funcionar. Entonces, habilidades de comunicación, relaciones interpersonales, ¿no? Hay muchos países que cuando vamos a negociar o hacer algún negocio, es necesario tener todo un relacionamiento, ¿no? A longo plazo. Por ejemplo, con China, algunos países de Asia, es muy importante esta parte de relacionamiento, ¿no? A longo plazo, en fin. Entonces, este toque humano para tener más confianza y, en fin, entonces realmente es necesario tener estos soft skills de resolución de conflictos, de comunicación, de análisis cualitativa. Y es esto. ¿Alguien quiere comentar algo más? Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas, ¿no? Creo que ya hablamos sobre varios puntos de cómo la tecnología está cambiando la vida humana, hablamos sobre ética, cuáles son los próximos pasos que podemos hacer en relación a esto, a estos cambios, y creo entonces que yo voy a ceder la palabra a ustedes, creo que 2 minutos, 3 minutos, solo para hacer las consideraciones finales, quizás un resumen de lo que fue dicho, una conclusión realmente, y agradezco la participación de todos. Creo que podemos empezar con Ana. Okay. Muchas gracias por el tiempo. Perdón por mi español, hace muchos años, entonces era un poco difícil. Yo entiendo todo, pero para hablar, yo no sé si se habla en español, portugués, pero pienso que me entienden, entonces no hay problema. Solamente un punto que gustaría de hablar es sobre sí, inteligencia artificial, sí, ChatGPT. Ahora es ChatGPT 3.5, entonces
Yo pienso que muy pronto tendremos la cuarta versión, que será, todo el mundo está hablando que será el grande cambio, la grande tecnología. Con todo, los datos que se utilizan, la database que las inteligencias artificiales utilizan, ChatGPT, es un banco de datos que tiene muchos bias. Entonces, es algo que tenemos que pensar. Si ahora pregunta a ChatGPT, dime los 10 más importantes filósofos del mundo, el 10 serán hombres. El 10 serán hombres de Europa y Estados Unidos. Entonces, es alguna cosa que tenemos que pensar, los bias que tenemos actualmente en el banco de datos en el mundo, que obviamente la gran mayoría de los datos son datos que sí son de Europa, sí son de Estados Unidos. Muchos de los datos de China están en chino. Entonces, alguna cosa que tenemos que tener en mente cuando utilizamos la tecnología artificial, la información que tenemos de ChatGPT, otras cosas que ahora es datos que tienen mucho bias. Es algo que tengo en la mente cuando utilizo esta herramienta que es muy buena, pero cuando pensamos en el desarrollo de nuestra cultura, otras cosas, es algo que tenemos que tener en la mente. Solamente gustaría de compartir eso, que yo pienso que es importante también. Gracias. Perfecto, Ana, perfecto, porque realmente es una herramienta increíble que analiza varios datos para nosotros, solito entrega una respuesta perfecta, pero hay que tener este cuidado porque la información puede ser que no sea 100% confiable o que en fin, que, como fala, reflete lo que realmente pensamos. Entonces, los filósofos más importantes, los mejores escritores, puede ser que las informaciones tengan un punto de vista diferente. Entonces, quizás también puntos de vista político. Entonces, preguntar sobre un político, háblame un poco sobre este político. Quizá va a decir que es muy bueno, que hizo varias políticas públicas, en fin, y el otro no se envolvió en muchos escándalos y en fin. Entonces, estas herramientas pueden dar un punto de vista que no necesariamente es la que vamos a acompañar, vamos a probar en fin, que podemos utilizar. Hay que tener este cuidado realmente con las informaciones, con las referencias, con la fuente que de dónde salió esta información, o porque es un cruzamiento de datos enorme. Y tener este cuidado con la utilización de las informaciones. Entonces, Antonio Bisogni. Sí. Y por último, pues, bueno, solo tocando el tema de ChatGPT 4 o 3.5, sí se rumora que van a ser como, pues, tal vez un cambio muy grande. Y bueno, pero por último creo que también nosotros estamos haciendo muchas predicciones y pues que tal vez será bueno o será malo, pero creo que es algo tan nuevo, algo que nunca ha pasado antes en nuestra historia, que creo que ni siquiera estamos preparados y no tal vez ni siquiera somos capaces de comprender el impacto que va a tener a largo plazo. Entonces creo que solo es de estar preparados y pues entender que es una herramienta, tenemos que aprender a utilizarla y siempre considerar los riesgos, los dilemas éticos que pueden surgir. Y espero que traiga mejores cosas, traiga muchas más cosas buenas que problemas, ¿no? Entonces, ya veremos qué nos dice el futuro. Gracias. Gracias. Maestra, Antonio, Ana, bueno, compartir con ustedes exactamente lo mismo, lo que dijimos de un principio. La tecnología trae grandes oportunidades, grandes avances y también grandes amenazas, pero
con la diferencia que si tenemos la capacidad de juntarnos y reflexionar, como lo hicimos hoy día, con los aportes de ustedes, y también tenemos la capacidad de advertir y de formar a generaciones que son innatos en la tecnología, respecto del pensamiento crítico con el cual deben actuar frente a las demandas o a las cosas que generan los nuevos avances tecnológicos, creo que no debiéramos tener problemas. Lo importante es, como lo hemos dicho desde un principio, no perdamos la esencia humana, preguntémonos siempre, ¿qué es lo que estoy dispuesto a entregar en función del beneficio? Y hasta el día de hoy también, ¿qué cosas quiero recuperar? Eso es fundamental para no perder esta esencia humana y aquellos elementos que nos hacen una especie muy especial, dentro de un planeta y dentro de un sistema y un orden de cosas también bastante complejo. Eso sería, y muchas gracias. Esto exactamente, tener esta esencia humana que analiza cualitativamente, con ética, no con punto de vista así específico. Y, en fin, solo agradecer mismo a todos los panelistas que compartieron tantas informaciones con nosotros, con sus experiencias en el área de tecnología, experiencia laboral, y agradecer a todos los que están presentes y invitarlos a participar de los demás paneles de Legado de las Américas. Hoy todavía vamos a tener uno panel y es esto. Acompáñenos en las redes sociales, acompáñenos nuestro trabajo y muchas gracias. Un honor. Gracias. Hasta luego.